Buenas, soy Antonio Miguel Calle Rodríguez, residente de primer año de Bioquímica Clínica en el Hospital Universitario de Getafe, y voy a dar una sesión sobre los anticuerpos en la diabetes. Bueno, y estos van a ser un poco los puntos que vamos a seguir durante la sesión. Y bueno, vamos a empezar viendo qué es un poco la diabetes. La diabetes mellitus es un conjunto de trastornos metabólicos caracterizados por una hiperglucemia crónica, resultado de defectos en la secreción de insulina, en su acción o en ambas. Esta alteración afecta principalmente al metabolismo de los hidratos de carbono, pero también impacta en el metabolismo de los lípidos y de las proteínas, ya que la insulina ejerce una acción metabólica anabólica global. Los factores determinantes de la enfermedad son múltiples y complejos, en los que se incluyen la genética, la epigenética, el estilo de vida y el entorno sociocultural. En conjunto, hacen que la diabetes sea una enfermedad heterogénea, tanto en su etiología como en su presentación clínica y evolución. La prevalencia de la diabetes en España en adultos es del 14,8, situando al país entre uno de los que presenta una de las tasas más altas de Europa. Este dato tiene un importante impacto en la salud pública y en el gasto sanitario, debido a las complicaciones asociadas y a la necesidad de tratamientos crónicos. Dada su alta prevalencia, evolución progresiva y repercusión, la diabetes constituye un importante problema sociosanitario y su abordaje va a requerir de una estrecha colaboración entre atención primaria, endocrinología y el laboratorio clínico. Este último desempeña un papel clave no solo en el diagnóstico y la monitorización a través de pruebas como la medición de la glucosa y la hemoglobina glicada, sino también en la detección de autoanticuerpos específicos, lo cual nos va a ser muy útil a la hora de diferenciar distintos tipos de diabetes. Bueno, para entender un poco la fisiopatología general de la diabetes mellitus es muy importante hablar del páncreas, ya que este órgano tiene una gran importancia en la enfermedad de la diabetes, cumpliendo funciones tanto exocrinas como endocrinas. El páncreas tiene distintos tipos de células, las que destacan las alfa, que son las encargadas de secretar el glucagón, y las gamma, la somatostatina, pero las que nos interesan serán las células beta de los islotes de Langerhans, que son las responsables de la secreción de la insulina, la hormona clave para la regulación de la glucemia. Y aquí, como se puede ver, en la enfermedad de la diabetes, estas células beta son destruidas por un mecanismo inmunológico que veremos más adelante. Viendo un poco las funciones de la insulina, como ya hemos dicho antes, la insulina tiene funciones generalmente anabólicas e inhibe acciones catabólicas. Dentro del metabolismo de la glucosa, su función va a ser estimular la captación de la glucosa en músculo y en tejido adiposo a través del transportador GLUT4, la estimulación de la glucólisis, que será la degradación de la glucosa para obtener energía, la estimulación de la síntesis de glucógeno en hígado y músculo, que será la glucogénesis. En el metabolismo de lípidos estimulará la síntesis de ácidos grasos, estimulará la captación de triglicéridos en tejido adiposo y la actividad de la lipoproteína lipasa para facilitar el almacenamiento de los lípidos. Y dentro del metabolismo de proteínas va a estimular la síntesis proteica y la captación de aminoácidos en el músculo. Las funciones inhibitorias de la insulina dentro del metabolismo de la glucosa será inhibir la gluconeogénesis, que es la síntesis de nueva glucosa en el hígado, y la glucogenólisis, que será la degradación del glucógeno hepático. Dentro del metabolismo de lípidos inhibe la lipólisis, que será la movilización de ácidos grasos del tejido adiposo, y la beta-oxidación. Y dentro del metabolismo de proteínas va a inhibir la proteólisis, que será la degradación de estas proteínas. Bueno, aquí tenemos una tabla con distintos tipos de la enfermedad y vamos a empezar a explicarlos por la diabetes mellitus tipo 1, que se da en el 5 al 10% de casos de los diabéticos. Este tipo de diabetes es una enfermedad autoinmune mediada por linfocitos T autorreactivos y va a contar con la presencia de autoanticuerpos dirigidos contra antígenos de las células beta. Esta destrucción conduce a una deficiencia absoluta de insulina. En este tipo de diabetes puede detectarse una fase preclínica asintomática con autoanticuerpos positivos, lo que permite su diagnóstico temprano. Afecta típicamente a niños, adolescentes o adultos jóvenes y va a contar con un inicio agudo con poliuria, polidipsia, pérdida de peso y cetoacidosis. El tratamiento va a constar de insulina exógena del diagnóstico y está asociada a una predisposición genética.
El segundo tipo que tenemos es el diabetes tipo LADA, que aparece en adultos, se inicia lentamente y puede llegar a confundirse con diabetes mellitus tipo 2. Pero, a diferencia de esta, la diabetes subtipo LADA cuenta con autoanticuerpos positivos. La progresión es más rápida a tratamiento con insulinoterapia, por lo tanto es importante la detección de la presencia de estos autoanticuerpos. Y también tenemos la diabetes tipo 2, que representa el 90 al 95% de los casos de la diabetes. No se caracteriza por ausencia de insulina, sino por la resistencia progresiva a esta hormona en tejidos periféricos como el músculo, el hígado o el tejido adiposo, acompañada a su vez de una disfunción en la secreción pancreática de insulina. Inicialmente el páncreas va a compensar esta resistencia periférica aumentando la secreción de insulina. Sin embargo, con el tiempo, las células beta se atrofian y disminuyen la producción de insulina, lo que va a conllevar la hiperglucemia crónica característica de la enfermedad. Es más frecuente en adultos mayores de 40 años, aunque está aumentando su presencia en jóvenes. Y está relacionada con obesidad, sedentarismo y una dieta desequilibrada. El manejo de este tipo de diabetes va a ser con dieta, ejercicio y al principio antidiabéticos orales. Y más adelante puede requerir el tratamiento con insulina. Bueno, aquí tenemos otros tipos de diabetes también que suelen ser menos frecuentes, como puede ser la diabetes monogénica tipo MODY, en la que se da por mutaciones genéticas específicas. Tiene un debut precoz, suele ser en menores de 25 años y no tiene que llevar, no está relacionada ni con la obesidad ni tiene la presencia de autoanticuerpos. También hay un tipo de diabetes que puede ser secundaria, causada por fármacos como pueden ser los corticoides, por enfermedades pancreáticas o por algunas endocrinopatías como el Cushing y la acromegalia. Y luego otro tipo, que es la diabetes gestacional, que puede aparecer en mujeres gestantes y su presencia conlleva un aumento del riesgo futuro de la diabetes mellitus tipo 2. Bueno, ahora vamos a ver un poco los criterios que se utilizan para el diagnóstico de diabetes. El primer criterio será una medición de la glucosa plasmática en cualquier momento por encima de diabetes y que esté asociado a síntomas como los que hemos mencionado antes, como pueden ser la poliuria, la polidipsia y la cetoacidosis. Otra prueba que se puede realizar para el diagnóstico de la diabetes es que el paciente ingiere una solución oral de 75 gramos de glucosa y se le medirá la glucosa plasmática a las 2 horas. Si la medición de esta glucosa da por encima de 200, tiene criterio de diabetes. Otro de los criterios será la medición de la hemoglobina glicada por encima de 6,5 y una glucosa plasmática en ayuna de mayor de 126 miligramos por decilitro. Bueno, los criterios de prediabetes serán un poco más bajos y estos serán una medición de glucosa plasmática en ayuna de entre 100 y 125 miligramos por decilitro, una hemoglobina glicada de entre 5,7 y 6,4 y una medición de glucosa en la prueba de tolerancia oral a la glucosa de 75 gramos de entre 140 y 199 miligramos decilitro. Como hemos dicho antes, la enfermedad de la diabetes está asociada a algunas complicaciones que pueden ser o microvasculares o macrovasculares. Estas complicaciones están causadas por la glicación de proteínas, el estrés oxidativo, la acumulación de sorbitol en tejidos, una inflamación crónica y una alteración en la coagulación. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los anticuerpos en la diabetes. Los autoanticuerpos van a ser proteínas producidas por el sistema inmune que va a reconocer como extraños elementos normales del organismo. Su detección es fundamental debido a que estos autoanticuerpos permiten identificar la naturaleza autoinmune de la diabetes.
nos van a ayudar a diferenciar entre el tipo 1 y el subtipo LADA de la diabetes mellitus tipo 2, especialmente en adultos con fenotipo dudoso. Estos autoanticuerpos pueden estar presentes durante años antes del debut clínico, por lo que va a ser de utilidad en el cribado. Su presencia indica que el proceso inmunológico ya ha comenzado y sabemos que a mayor número de estos autoanticuerpos existe mayor riesgo y rapidez de la progresión en el tipo 1 de la diabetes. Los principales anticuerpos que se van a utilizar en el diagnóstico de la diabetes van a ser los anticuerpos anti-GAD, que están dirigidos contra la enzima glutamato descarboxilasa presente en las células beta pancreáticas. Entre el 70% y el 80% de los pacientes con diabetes tipo 1 recién diagnosticada presentan anti-GAD positivos. También se detectan con frecuencia en pacientes con el subtipo LADA, siendo un marcador útil para diferenciarla de la diabetes tipo 2. Estos anticuerpos además van a persistir más tiempo desde el debut diabético. Los anticuerpos antiinsulina se detectan principalmente en niños con diabetes tipo 1 y en etapas muy tempranas de la enfermedad. Su utilidad diagnóstica en adultos es limitada, especialmente si ya han recibido tratamiento con insulina, ya que la medición de los anticuerpos no va a distinguir entre anticuerpos endógenos generados antes del tratamiento y aquellos generados por la administración exógena de insulina del tratamiento. Los anticuerpos anti-IA2 dirigidos contra la proteína tirosinfosfatasa IA2 se encuentran entre el 50 y el 60% de los pacientes con diabetes tipo 1 y su presencia junto con los anti-GAD aumenta la especificidad para el diagnóstico de la diabetes tipo 1 y puede indicar una progresión más rápida hacia la insulinodependencia. Estos anticuerpos también se van a encontrar más frecuentemente en niños y adolescentes y desaparecen antes que los anti-GAD. Hay otros dos anticuerpos que se pueden generar en la diabetes, como van a ser los ICA o anticuerpos contra las células beta de los islotes pancreáticos, que se encontraron con alta frecuencia en niños con diabetes mellitus recién diagnosticada. Sin embargo, la gran variabilidad interlaboratorio y la baja especificidad han ido relegando su uso a pesar de los esfuerzos por estandarizar la técnica. El otro tipo de anticuerpos van a ser los anti-zinc T8, que serán los anticuerpos anti-isoforma 8 del transportador de zinc. La presencia del catión zinc es esencial para el almacenamiento y secreción de la insulina. Y estos anticuerpos van a tener una prevalencia de hasta el 60 y 70, entre el 60 y el 70% en el debut diabético. Y se va a utilizar como una prueba complementaria a los tres anticuerpos principales. Bueno, ahora vamos a ver un poco el papel de los linfocitos T, que van a ser los verdaderos responsables de la destrucción de las células beta pancreáticas. En la enfermedad de la diabetes, el sistema inmune deja de reconocer a estas células beta como propias, por lo que va a activar a linfocitos T que van a atacar a estas células. Esto puede verse tanto a factores genéticos como a infecciones virales, como a una microbiota alterada y a varios factores más. Los autoanticuerpos que hemos visto no van a destruir directamente las células beta, simplemente son marcadores diagnósticos, ya que los encargados de destruir estas células van a ser estos linfocitos T. Hay dos tipos de linfocitos, los linfocitos T CD8 y los linfocitos T CD4. Los linfocitos T CD8 van a ser los linfocitos citotóxicos, que reconocen antígenos de células beta presentados por el MHC clase 1 y van a atacar directamente a estas células mediante perforina, granzima y otro tipo de enzimas, causando la apoptosis de estas células. Mientras que los linfocitos T CD4 van a ser los cooperadores, reconocen antígenos del MHC clase 2 y activan el resto del sistema inmune, las demás células, macrófagos, linfocitos B, y además van a secretar citoquinas que lo que van a hacer es aumentar la inflamación. Entonces, bueno, como resumen final de los linfocitos, sabemos que los autoanticuerpos son marcadores diagnósticos, no van a ser los destructores de las células, y que los linfocitos T, CD8 y CD4 son los verdaderos responsables de la destrucción. La detección de estos autoanticuerpos nos va a permitir adelantarnos al diagnóstico clínico y clasificar correctamente la diabetes, por lo que es muy importante el método de medición de estos anticuerpos. Para esto se va a utilizar
el método de ELISA, que viene del inglés Enzyme Linked Immunosorbent Assay. ELISA es un ensayo inmunoenzimático que permite detectar y cuantificar sustancias como anticuerpos o antígenos. Es una técnica muy sensible y específica y se basa en la reacción antígeno-anticuerpo. En el caso de la diabetes tipo 1 LADA se usa ELISA para detectar autoanticuerpos como los que hemos visto, el anti-GAD, el IA2 y la antiinsulina. Van a existir distintos tipos de ELISA, como puede ser el directo, el indirecto, el sándwich y el competitivo. Pero el más común para detectar anticuerpos específicos es el ELISA indirecto, ya que lo que se busca es si en el suero del paciente hay anticuerpos dirigidos contra el antígeno concreto. Bueno, ahora voy a explicar un poco el procedimiento que utilizaremos para realizar esta técnica. La primera fase será la fase de recubrimiento, en la que se va a fijar en una placa el antígeno específico. Por ejemplo, la enzima glutamato descarboxilasa, en el caso de que quisiéramos detectar el anti-GAD, o la enzima tirosinfosfatasa IA2, si quisiéramos buscar el anti-IA2. La segunda fase será la adición de la muestra, en la que vamos a añadir el suero del paciente a cada pocillo. En esta segunda fase, si el paciente tiene el autoanticuerpo específico, este se va a unir al antígeno inmovilizado. Tercera fase será el lavado, en el que se van a eliminar los anticuerpos que no se han unido a este antígeno. Esto es fundamental para que no haya falsos positivos. El cuarto paso será añadir un anticuerpo secundario que está diseñado para unirse específicamente a los anticuerpos humanos. Este va conjugado además con una enzima como puede ser la peroxidasa de rábano picante. El quinto paso será otra vez lavado para eliminar los anticuerpos secundarios no unidos, y en el sexto se va a añadir un sustrato cromogénico que va a reaccionar con la enzima que hemos mencionado antes del anticuerpo secundario. Al hacerlo, este sustrato va a cambiar de color. Por ejemplo, puede cambiar de incoloro a azul. Cuanto más anticuerpo tiene el paciente, más color se va a desarrollar en el pocillo. Y luego, por último, será la lectura, en la que se va a medir la intensidad del color, y esta intensidad se va a relacionar directamente con la cantidad de autoanticuerpo presente en el suero del paciente. Por todo esto, el método de ELISA va a presentar una serie de ventajas, entre las que destacan su alta sensibilidad y especificidad, como ya hemos mencionado. El método es relativamente barato y es fácil de automatizar, y va a ser un método bastante versátil, por lo que sirve para detectar varios tipos de anticuerpos. Además, este método es seguro porque no implica radioactividad, a diferencia del radioinmunoensayo, que era el método que se utilizaba antes para la medición de autoanticuerpos. Sin embargo, ¿qué hay que tener en cuenta a la hora de emplear este método? Es que requiere un buen control de calidad y que si hay interferencias se pueden llegar a dar falsos positivos o negativos. Bueno, pasando ya con las conclusiones que podemos sacar de esta sesión, podemos concluir que la diabetes mellitus es un conjunto de trastornos metabólicos crónicos con una elevada prevalencia en nuestra población y que constituye un importante problema de salud pública por su impacto clínico, social y económico. Aunque todas las formas de diabetes comparten la hiperglucemia como elemento común, sus mecanismos fisiopatológicos, evolución clínica y tratamiento son muy distintos, lo que hace fundamental una clasificación y diagnóstico adecuados. La diabetes tipo 1 y autoinmune latente del adulto o LADA son enfermedades inmunomediadas, en la que la detección de autoanticuerpos específicos permite confirmar el diagnóstico y también identificar pacientes en fases preclínicas, además de diferenciarlas de la diabetes tipo 2. El laboratorio clínico va a jugar un papel central en el diagnóstico, monitorización y clasificación de la diabetes, aportando herramientas tanto bioquímicas como inmunológicas que orientan a la práctica clínica. Además de todo esto, podemos concluir que comprender el componente inmunológico de la diabetes y de su aplicación química resulta fundamental para ofrecer un manejo diagnóstico y terapéutico más precoz, preciso y personalizado. Bueno, aquí tenéis un poco la bibliografía de donde he sacado la información. Y por último, muchísimas gracias por vuestra atención y espero que os haya servido un poco la sesión.